familia siempre ha sentido comprometida con el desarrollo económico y cultural del Ampurdá. Mi abuelo adquirió el castillo de Perlada en el año 23 y desde ese momento intentó revitalizar el sector vitivinícola de la zona. Mis padres han continuado con esa labor y en el ámbito cultural pusieron en marcha el Festival Internacional de Música del Castillo de Perlada, del que en 2016 celebramos el 30 aniversario. Ahora es el momento de dar un nuevo impulso a nuestra actividad vitivinícola en un proyecto único que estoy convencido que llegará a ser un referente del sector. Sentimos que estaban dispuestos a escuchar, ¿no? No podíamos ir con según qué tipo de edificio, sino que teníamos que ir con alguna respuesta acorde con la manera, ¿no? de ser de la familia, ¿no? Ahora en Perelada estamos haciendo vinos de muy alto nivel, mucha calidad, pero en la nueva bodega ya tendremos que buscar la excelencia y los vinos de altísima calidad. Me acuerdo que esto fue alrededor del año 2001-2002, Javier Suqué nos llamó y nos transmitió, ¿no?, un poco la ilusión que él tenía, ¿no? Nos gustó que pensaran en nosotros para este sueño, ¿no? ¿Qué les pedimos a RCR? Primero, una propuesta innovadora donde el visitante pudiera vivir una experiencia única. Segundo, integrar el proyecto en el marco del edificio actual, que es una granja diseñada por Adolf Florensa en los años 40. Y sobre todo, y lo más importante, una bodega que nos permita mejorar en la elaboración de nuestros vinos, apostando decididamente por hacerlo de una manera sostenible, como no puede ser de otra forma en el siglo XXI. Desde la concepción, desde la propia manera de concebirse el edificio y la propia manera de implantarse, sea por sí mismo el que tome realmente como un rol o un camino activo hacia la sostenibilidad. El visitante empezará la visita a través de una experiencia espacial, corporal, pero también visual a través de unos espacios que van a ir contando los diferentes lugares fundamentales que Perelada pues cultiva la uva. Esta nueva bodega es la apuesta de una familia emprendedora con ganas de innovar y de aportar nuevas perspectivas a la cultura vitivinícola del territorio.